Hola y bienvenido al Instituto Español Reina Sofía. La organización se dedica a apoyar la educación para los americanos sobre el amplio abanico de la cultura de España y los países hispanohablantes aquí en los Estados Unidos. Soy Patricia Degnan, la directora del instituto, y hoy tenemos un evento muy importante y con un contenido de primer nivel. La entrevista que tendrá lugar ahora estaba previsto en persona en la Universidad de Nueva York, Centro Fray Juan Carlos, durante el mes de marzo de este año, como parte de las actividades planificadas durante la semana del 17 de marzo, cuando el mundo de repente cambió por causas del pandémico. Hoy, este evento tiene un significado muy especial. Resulta que uno de nuestros premiados con el Premio Sofía de Sabiduría está hoy con nosotros, doña Carmen Iglesias Cano, directora de la Real Academia de la Historia, junto con el doctor de Historia, Dr. Richard Kagan. Hola, doña Carmen. Hola, don Richard. Los premios Sofía consiste en la entrega de premios para destacados individuos cuya aportación a la cultura hispana en el mundo a través de la sabiduría crea mayor entendimiento en la humanidad. En 2020, otro premiado es don Carlos Slim, filántropo y mecenas, cuya aportación al mundo en arte y filantropía es ejemplar. Nuestra organización planificará de nuevo la ceremonia más adelante, cuando sea posible. Cabe destacar que nuestra organización, cuya base está fundada en Nueva York hace 66 años, tiene una misión moderna y relevante. Somos un puente cultural entre los Estados Unidos, España y el mundo hispanohablante para mejorar conocimiento y sabiduría sobre el legado hispano, histórico y actual. No hay nada mejor que conocimiento cultural en lengua, literatura, historia, arte, música, medicina, educación y gastronomía que cerrar vacíos en la mente de humanos. Como americana, no he recibido una educación escolar adecuada aquí en los Estados Unidos sobre la influencia y contribuciones de España y el mundo hispanohablante en la historia de los Estados Unidos. Y hoy día sigue siendo acaso, hablo de las escuelas primarias y los high schools secundarias. Y hoy, dos destacados académicos tratará información sobre el papel de España y los países hispanohablantes en la Revolución Americana para apoyar las tropas de George Washington. Hay muchos apartados más que el Instituto explorará con expertos sobre estas enormes contribuciones de los hispanohablantes en los Estados Unidos. Ahora, es un honor para mí en presentar doña Carmen y don Richard. Doña Carmen, la condesa de Gilbert, es una historiadora, profesora y académica española. Es experta principalmente en el siglo XVIII. Es miembro de la Real Academia de la Historia desde 1991, la institución que dirige desde 2014, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Es decir, ella es historiadora para el Corte Real Español también. Carmen es miembro de la Real Academia Española desde el año 2002 y fue tutora
de la infanta y el rey Felipe VI. Bienvenidos, Carmen. También saludamos a Dr. Richard. Richard es un historiador americano, es quien especializa en la historia intelectual y legal del Imperio Habsburgo. Es español durante el Reino Habsburgo. Ha sido profesor en la University of Johns Hopkins desde el año 72 y es miembro querido de nuestro consejo del Instituto Reina Sofía y también es jefe del comité asesor cultural de nuestro instituto. También, además, Richard es un miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia desde el año 2012. Hola, Richard. Hola. Y adelante, distinguidos señores. Gracias. Muchísimas. Yo voy a empezar. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Carmen. Lamento que no estamos lado a lado en Nueva York o sea en Madrid o otro lugar, pero tenemos que hacer esta charla, esta entrevista a través de Zoom, que es para nuestros pecados y también gracias al pandémico que no podemos evitar. Pero Patricia acaba de mencionar que usted es especialista en el siglo XVIII. Yo recuerdo muy bien su primera obra, su primer libro sobre Montesquieu y varios más. Pero una pregunta antes de entrar al tema de la Revolución Norteamericana y el papel de España en aquel conflicto, es ¿por qué se interesó en XVIII? ¿Cuál era lo más atractivo para usted de aquel siglo, en frente del famoso siglo de oro español o siglo XIX o un siglo XX? ¿Por qué el siglo XVIII, si podemos entrar allí? Sí. Buenos días. Lo primero, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes y además en el instituto, con lo generosos que han sido y verdaderamente estoy muy encantada de estar. Respecto a que el 18 yo he tenido mi verdadera vocación, era los griegos, quería estar. Pero me convenció mi maestro Díaz del Corral que no me pasara a filología ya y que me quedara en historia de las ideas. Y lo que me interesaba de los griegos, lo que más siempre es ese optimismo cognoscitivo que hemos heredado en Occidente. Es decir, el que a través del conocimiento podíamos comprender el mundo y podíamos de algunos a nosotros mismos. Y realmente esa concepción de la naturaleza que hacen los griegos, que hacen primero los presocráticos, los grandes autores, Platón, Aristóteles, incluso las escuelas helenísticas, somos herederos de todo ello. Y de ahí me sugirió mi maestro que por qué no aplicaba esa idea de naturaleza que a mí me interesaba tanto, esa idea de naturaleza humana y de naturaleza cósmica, al siglo XVIII. Y me entusiasmé el siglo XVIII porque, claro, ahí empieza nuestra modernidad. Yo creo que nuestro mundo contemporáneo, ¿no?, a pesar de las cosas contrailustradas que haya, pero es heredero directo de los valores de la Ilustración, del valor del conocimiento, de la igualdad esencial de los seres humanos, de la libertad, del valor de la libertad y los valores morales hacia la sociedad y hacia los individuos. No sé si he respondido, no, perfecto. Richard, suficiente. No, es una perfecta introducción para mí. La próxima pregunta, porque estas ideas en torno de los valores, en torno de la libertad y la ilustración, figuraban al central, al núcleo de la Revolución Norteamericana, como usted sabe quizás mejor que yo.
Entonces, Por supuesto, por supuesto. La primera gran revolución de libertad. Yo conozco más de España que la historia norteamericana, es culpa mía. Pero también ha estado uno de los grandes placeres en mi vida. Pero a propósito, entonces, vamos a cambiar desde el mundo de ideas y la historia intelectual a la historia política, y en concreto a la Revolución Norteamericana. Y ya sabemos que antes de firmar el Tratado de Aranjuez en el año 1779, es decir, el momento en que España entró en un tratado con Francia contra Inglaterra, entonces se convirtió en aliado oficial de los rebeldes norteamericanos. Antes de este momento, hubo mucho apoyo, más bien clandestino, por parte de varios españoles a los rebeldes norteamericanos, a George Washington y sus tropas también. Entonces, ¿cuál era el carácter de este apoyo clandestino? Y quizás también ¿por qué hacía la vista gorda la corona española enfrente de este apoyo? Más bien el tipo de contrabanda, ¿no? Entonces, entiendo eso. Entonces, hay dos preguntas más o menos en uno, si le permite. Sí. ¿Está bien? Es muy importante porque España en el siglo XVIII ha perdido ya la hegemonía en todo el mundo, ha perdido ya pues, todas las posesiones y toda la influencia grande sobre Europa, pero sigue siendo una primera potencia mundial. Y realmente es sencillo porque yo creo que la revolución de la libertad, la revolución norteamericana, ese apoyo es absolutamente, se pudo llevar a cabo gracias a la ayuda de España y de Francia a la revolución norteamericana contra los británicos. Esa es la primera, con lo cual nos encontramos centrada en un mundo global. Es decir, no hay una historia aislada del nacimiento de los Estados Unidos. Es eso, pero dentro de un marco global que incluye a las grandes potencias del momento y por lo tanto todos estábamos involucrados. Así que en lo que pudiera acabar la revolución era tan importante para España y para Francia como y a Europa como para los propios Estados Unidos. Es natural que en un momento dado las dos dinastías borbónicas, España y Francia, pactos de familia, olvidan sus anteriores enfrentamientos por el tratado, la Guerra de los 7 Años, que como sabemos acaba con la Paz de París en 1763, perjudicial para España y es muy victoriosa para los británicos, porque logran asentarse en un punto fundamental, que es ahí en toda esa parte de Florida, que, bueno, lo vamos a tratar, está ahí, creo, pero que con el estar ahí, los británicos, el enemigo tradicional durante toda la modernidad de España, tenemos la guerra de sucesión a principios de siglo, las luchas por el asiento de negros, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy importante y por eso se ha dicho que Estados Unidos nació como pieza central de una coalición internacional. Esa globalización yo creo que interesa mucho. Y desde el principio, hay esa ayuda clandestina de una manera casi espontánea en los españoles que están en América desde 1770, 1773 hasta 1779. ¿Por qué es clandestina?
Bueno, porque en España, Carlos III tuvo una colisión de frente con Gran Bretaña sin medir las consecuencias. O sea, y luego también les preocupa que la ayuda a los rebeldes norteamericanos pudiera contaminar los propios territorios hispanoamericanos. Y por lo tanto, pues había que ir con mucha prudencia, pero con una gran determinación, porque desde el principio hay una ayuda muy importante. Tenemos los grandes personajes que iremos mencionando, de contrabando, de medidas clandestinas que funcionan como una novela de aventuras. Es maravilloso leer a través de las biografías de estas personas las redes de espías que hacen, la red de comerciantes, cómo pasan las armas, los ejércitos, las municiones, el suministro, etcétera. De eso, si quieres, Richard, ahora hablamos un poco, pero es muy importante porque, claro, para España, Francia tenía menos que perder, ¿no? Porque apenas le queda nada en América, pero España tenía mucho que perder. El estar los británicos en ese punto tan estratégico, ¿no?, de Florida, es una amenaza para Nueva España, es una amenaza para lo que ahora es la gran Nueva España, que era todo México y parte de los territorios que ahora son norteamericanos, ¿no? En parte, los españoles sacan dinero de todos estos territorios para ayudar a los norteamericanos. Sí, sí, no sé si... Muy interesante. Pero si podemos mirar, trasladarnos desde el mundo, el nivel estratégico global, a los intereses personales y comerciales. Una de las personas que me interesa mucho en este apoyo clandestino es un comerciante vasco. Se llama Diego María de Guardoquí. Gardoqui, sí. Y es un personaje muy personal para mí, porque todos los días cuando hago footing o doy un paseo aquí en Filadelfia, su estatua de bronce, regalado de España a los Estados Unidos y esta ciudad de Filadelfia, donde vivo yo, está allí. Entonces lo veo, este vasco, todos los días. ¿Quién era este señor y por qué tiene una estatua aquí en Filadelfia? Bueno, es uno de los grandes organizadores de ese suministro clandestino. Siempre están a las órdenes y bajo la protección de Bernardo de Gálvez, que también hablaremos de él, que es el gobernador de Luisiana en esos años y luego será virrey de México. Si te parece, Richard, me gustaría marcar como 3 aspectos básicos de esa ayuda clandestina desde el principio. Por un lado, dinero, o sea, fondos, financiación. Hay préstamos, hay aportaciones importantes. Se ha calculado, solo he leído, no lo he investigado, pero se ha calculado que en total de hasta 1783, desde 1770-73 que empiezan las ayudas, la aportación conjunta de España y Francia, contada en dinero, sería algo así al cambio actual como 30 billones con B de dólares. O sea que esa financiación es importantísima. Y los Gardoqui, ahora lo veremos, pero ya digo, bajo Bernardo de Gálvez y otros más que quisiera mencionaros, que son muy interesantes, lo que hacen es movilizar todos los territorios, lo que ahora es Texas, Arizona, California y Cuba y México, claro, que son los grandes emporios del momento. Es decir, que en primer lugar, financiación, dinero.
En segundo lugar, unido a esto, militares, armas, soldados y militares. El 90% de las armas, en algún momento también han calculado, proceden también de la alianza, de la ayuda de España a Francia. Bayonetas, cañones, bombas, fusiles. Además, Bernardo de Gálvez ya en esa clandestinidad forma inmediatamente un ejército interesante, un ejército en el que hay criollos, hay indígenas, hay afroamericanos liberados, porque yo no sé si se sabe que, claro, los territorios españoles siempre acogían a los esclavos negros que se escapaban. Y estos afroamericanos, sobre todo a partir de la cédula de Carlos II en 1693, volvían libremente. Tenían que convertirse a la religión católica, eso sí. Sí. Pero eran personas libres. Humboldt tiene un apunte precioso sobre un grupo de cimarrones que encuentra de afroamericanos liberados. Bueno, entonces Bernardo de Gálvez forma un ejército y suministra soldados, armas, y lo más interesante a que te referías antes, que ahí entra nuestro Diego de Gardoqui, crea realmente unas redes comerciales que además son redes de espías, hay de todos, aventureros algunos, por ejemplo Beaumarchais, ¿no? Utilizan para este transporte clandestino de los distintos apoyos, utilizan barcos con bandera española que recorren el Mississippi y van camuflados pues todos estos suministros. Mantas, por ejemplo, que me preguntáis, medicinas, ropa, tienda de campañas, pólvora, municiones de todo tipo. Es decir, el suministro fue fundamental toda la campaña, y bueno, igual que el dinero, igual que los militares. Y eso yo quería insistir. Se crean incluso alguna compañía fantasma, empresa fantasma, una muy famosa Hortalez y compañía, que es con la que pasan parte toda esta habilidad de suministro, ¿no? Y ahí, desde luego, está Bernardo de Gálvez, ya volveremos sobre él, pero está el gran Diego Gardoqui. Diego Gardoqui era un comerciante bilbaíno que llegó a ser amigo personal de Washington. Washington quiso mucho a toda esta gente. Hay un ayudante de Gardoqui también, que a lo mejor no es muy conocido ahí, pero merece la pena, Juan de Miralles, que este es cubano, español de Cuba, que llegó a vivir en la misma casa donde vivía Washington y su mujer. Y cuando enfermó, le cuidó la famosa esposa Marta, ¿no? Y le hicieron honores militares por primera vez a un extranjero. Y este era muy importante, era un negociador muy inteligente que intentaron desde el principio, a través de estos personajes, que la soberanía de España sobre sus territorios pues fuera aceptada, como lo fue, por los norteamericanos, por Washington y los representantes del Congreso. Es decir, que hay toda una red preciosa de empresas fantasma, de empleos clandestinos, de personajes absolutamente de novela, ¿no? Y además de este Juan de Miralles, claro, la figura de Diego Gardoqui acabó siendo, le vamos a ver constantemente, le vamos a ver que gracias a sus suministros se gana la batalla de Saratoga, que él está en Pensacola y con todos los demás. Y finalmente Yorktown también, de alguna manera, es decir, por las tres batallas fundamentales, o de las tres más importantes, ahí está todo el tiempo Gardoqui y su entorno.
porque Gardoqui está muy vinculado a Bernardo de Galvez, a otros, y llegó a ser el primer embajador de Estados Unidos cuando ya en 1779, en 1783 ya se ha firmado la paz y tal, y cuando Washington toma posesión de la presidencia en 1789, me parece que es ya, ahí a su lado está Diego de Gardoqui, que había sido el gran personaje que había manejado hilos muy complejos. Es apasionante con otros personajes, además de Juan de Miralles que he mencionado, está Francisco de Saavedra, que es otro de los grandes, era también, era comisario regio de Carlos III, interviene en todas estas negociaciones que estamos hablando, o Luis de Unzaga, que desde 1770 crea una red de espías también alrededor de los acuerdos, o sea, para burlar a los británicos, ¿no? Eran muy conscientes de lo importante que era desalojar a los británicos de donde estaban. Y la ayuda a la independencia americana fue desde el principio total. No sé si... Bien. Bueno, Unzaga es primo de Gardoqui también. O sea, todos están relacionados. Luego, Unzaga se casa con... no, es cuñado de Gálvez también, con una hija de Gálvez. En fin, es apasionante toda la red familiar, social, comprometida de todos estos grandes personajes en torno a favorecer la independencia norteamericana. Muy bien. Muy bien. No gracias. quiero extenderme más, pero diría que tenemos, como sabéis, un diccionario biográfico electrónico internacional que consultan 194 países, que tiene 50.000 biografías, donde están todos estos personajes, todos los que tuvieron que ver de alguna manera con lo que llamamos la monarquía hispánica. Y luego está al servicio de todos, basta dar a las teclas de ordenador, porque las vidas de estas personas son vidas plenas, son familias muy leales a la corona, que son los que son militares, son grandes militares, valientes y, en fin, arrojados. Los que son comerciantes son grandes gestores, es decir, son una gente con unas vidas pasantes muy plenas, muy aventureras, muy divertidas al mismo tiempo, ¿no? Muy variadas. Me alegro que ha hecho referencia a Miralles, porque otra vez en Filadelfia, su casa se puede ver, no la casa donde vivió compartió con Washington, pero su otra casa está aquí en la calle Segundo de esta ciudad. Entonces, hay recuerdos, hay memorias de esta presencia de los españoles en esta ciudad muy importante en la historia americana. Entonces, pero no está muy bien difundida. Es la construcción es... los españoles lo sabemos. Sabemos, y eso es un tema historiográfico que quiero abarcar. Que aquí en Filadelfia y en los Estados Unidos, cuando pensamos del apoyo de los extranjeros en la guerra de revolución, pensamos de Marqués de Lafayette, francés, Kosciuszko, un polaco, y Pulaski, un ingeniero polaco, pero no pensamos de Galvez, no pensamos de Saavedra y no pensamos de los españoles. Y para mí, parte de la culpa pertenece a un gran historiador del siglo XIX norteamericano, George Bancroft, que escribió una historia de los Estados Unidos en los años 30, 40, siglo XIX, en que él habló mucho de Lafayette,
y nada de los españoles. Y así dejó su sello, más o menos su marco en la historiografía. Pero quizás hay otras explicaciones, razones para explicarla, es decir, esta falta de memoria en torno de la presencia española en la guerra norteamericana, de revolución norteamericana. Bueno, el por qué no se sabe, es lo que, bueno, pues es una mezcla de historias. Bueno, como vamos a ver, hemos mencionado por encima, Pensacola y sobre todo Yorktown ya al final, Sí. supone el fin de los británicos en América. Es decir, luego estos norteamericanos, porque son todos anglosajones y se entiende, pero como potencia, Gran Bretaña es expulsada, por así decir, de América a partir ya de ganar los revolucionarios norteamericanos, ¿no? De la revolución de la libertad. Por un lado, yo creo que eso creó en su momento España, vuelvo a repetir, bueno, tenemos los datos, fue absolutamente fundamental la independencia norteamericana frente a los británicos que tenían una inmensa armada y demás, no hubieran podido hacer nada. Es la unión de España y Francia. Realmente, por otro lado, los españoles somos malos a publicitarnos. De alguna manera, pues ha habido el siglo XIX, ha sido complicado España porque de un imperio pues hay que pasar a unas naciones y a otro tipo de organización, y aunque mantiene la constitucionalidad, pero el 9 es muy conflictivo en muchas cosas. Y con respecto a Estados Unidos, es muy curioso, cuando muere ya Fernando VII, que es como España vuelve de alguna manera a una monarquía constitucional, no parlamentaria, pero sí constitucional, y a recuperar algunas de las cosas de la Constitución de 1802, que Richard Hare, que todos conocemos, siempre ha defendido, yo estoy de acuerdo, en que está basada más en la Constitución norteamericana que en la francesa, en todo. Y eso es muy importante, es decir, que hay ahí un lazo muy fuerte que no hemos sabido explicar y hacerlo ver. Y es muy curioso, en 1837, la primera constitución progresista, que estaba en sus bases abolir la esclavitud, y hay entonces el siglo XIX español, no sé, sin el grupo poderoso hispano-cubano del azúcar, sin la sacarocracia, que se llama, porque esa es la gran riqueza, ¿no? En aquel momento. Y el grupo hispano-cubano amenaza esa sacarocracia, que si se va a abolir la esclavitud, se une a los estados que luego harán la guerra de secesión, a los estados esclavistas del sur. Hay todo, o sea que la política de unos y otros es complejísima. Y luego, claro, toda la evolución de Cuba, del comercio azucarero, del momento en que ya Estados Unidos en la costa este industrializa el azúcar de otra manera, de todos unos cambios económicos y tecnológicos muy grandes, y acabamos el siglo XIX con 1898, es decir, con la guerra de 1898. Yo creo que ha sido como
una suerte de casualidades y de acontecimientos que ha impedido el que nos conociésemos y el que un legado tan profundo y tan común. Es una pena, pero bueno, pues así ha sido, ¿no? Ha habido dejadez. Y luego yo creo que el mundo pues ha tapado totalmente con la leyenda negra, no todos, hay unos hispanistas que tenemos magníficos en el mundo anglosajón, empezando por Richard, sí, pero muchos amigos, pero se ha tapado siempre lo que han hecho los españoles. Los españoles, la cultura, las doctrinas sobre qué es la cultura fundamental de una y otra parte, son muy diferentes en ese sentido, mientras que yo creo que los españoles siempre ven la libertad, contemplan al indio, contemplan al nativo, siempre como un ser humano que tiene sus derechos y desde el principio se cuenta con ello, las leyes de India y muchas otras disposiciones que serían para otra videoconferencia. El mundo anglosajón seguía por otro, ni mejor ni peor, no hay valoración, sino que se basan más bien, lo que les importa es las tierras. La lucha por la apropiación de tierras fue durísima en el mundo norteamericano, en el mundo anglosajón. Sí. Y el indio, desde luego, pues no se le consideró nunca como una persona de derechos, ¿no? Es decir, hay una diferencia de culturas, pero que hubiera sido muy útil. Sí. Pues muy interrelacionadas, como estamos en el momento. Quizás tenemos tiempo para una pregunta más, y porque usted ha hecho referencia a la pérdida de tierras y propiedades por parte de los indios, los nativos en los Estados Unidos. Y este tema figura en el conflicto actual hoy en día en torno de las estatuas de figuras como Juan de Oñate, el primer gobernador español en Nueva México, y también de Serra. Entonces, hay, como usted conoce, se han desfigurado o en algunos casos se han desmantelado grupos de indígenas y otros apoyados por otros grupos. Estas estatuas, había unas guerrillas en torno. ¿Usted tiene unas opiniones sobre este intento por parte de los manifestantes de borrar este pasado que representan las estatuas de figuras españolas como Oñate o Serra, o es demasiado conflictivo este tema? Bueno, sin entrar en las figuras iconoclastas, ha habido desde la Biblia a nuestros días, a las guerras de religión en Europa, etc. Hombre, el derribar, el vandalizar, qué duda cabe que en sí es un retroceso civilizatorio. Sabemos que los movimientos de poblaciones transforman el mundo, los ha habido desde que el ser humano en la Tierra, y que esos movimientos de población, como decía Walter Benjamin, todo documento de cultura lleva en sí la civilización y la barbarie, porque efectivamente hay unos intereses, pero desde luego lo que sí podemos estar seguros es que en el territorio español nunca hubo genocidio de indios, nunca. El genocidio no existió. El genocidio, primero, fue una falta de respeto, a veces, cuando verdaderamente hemos conocido en nuestro siglo XX ya genocidios de verdad. Es una falta de respeto aplicarlo a un pasado que tiene otras características. Por supuesto que juzgamos desde el presente, hacemos preguntas al pasado, pero esas preguntas no deben ser de juicio
sino para el futuro. Nosotros hemos llegado aquí, defensa que hacemos siempre los historiadores, es la necesidad de conciencia histórica, que no es simplemente saber los acontecimientos, que también, sino sobre todo saber lo mucho que nos ha costado llegar a una convivencia, lo mucho que nos ha costado pues un bienestar en algunos lugares del mundo y la propia conciencia de igualdad de todos, lo que nos ha costado eso no se puede tirar con un acto de violencia. Entonces, yo me parece muy injusto, naturalmente, ese presentismo que cierra, no impide entender el presente y cierra puertas al futuro, porque como sabemos bien, pasado, presente y futuro, y la imagen del pasado es absolutamente fundamental. Es verdad que nosotros la hemos cuidado poco, desgraciadamente, o más que no cuidarla, pues hemos supuesto que ya se vería la verdad dónde está, pero es algo muy escurridizo con minúscula que hay que hacerla salir a través de los hechos acontecidos, de los hechos verdaderos que decía Hannah Arendt, ¿no? O sea, Sí, exacto. los hechos no se pueden cambiar. Los norteamericanos no saben mucho de lo que es la Real Academia de Historia. Y ustedes, una institución que no existe, más bien, sí, hay unas academias, no son la misma cosa. Quizás unas palabras en torno de lo que es la Real Academia de la Historia, Sí. sus actividades actuales y quizás bueno, también, pues, los desafíos que usted ha enfrentado como la primera directora femenina, la primera mujer para dirigir esta institución. ¿Se tiene una idea en torno de estos temas? Muchas gracias, muy encantada. La Academia de la Historia se creó en 1738, es un producto de la Ilustración, primera academia ilustrada, tiene la historia y luego la de Bellas Artes, son las tres del 18. Y vamos a cumplir nosotros ya casi los 300 años también, y es una institución que ha mantenido siempre la importancia de la historia en contra de las falsedades. Se creó para eso, se creó para luchar contra mitos y contra las mentiras de la historia. Y ahora, en este momento, que es lo que creo que merece la pena resaltar, hablaba yo antes del diccionario biográfico electrónico en la red que tenemos en Internet. Son más de 60.000 páginas en español, que es una pica en Flandes, podríamos decir, ¿no? Y tiene la ventaja de que está alrededor de tres ejes. Un eje cronológico que recoge desde los principios, desde los personajes, Arcantonio, que es del que sabemos que sí es, hasta los recientes. Un eje importante geográfico que recoge todo lo que fue la monarquía hispánica y por lo tanto todos los personajes que han tenido que ver con él, incluidos los que han nacido y vivido y han muerto en los océanos. Es una maravilla. Y luego el eje más novedoso es que no solo están los personajes, no solo están la administración y la política, sino que hay un tercer eje profesional, un tercer eje en que entra todo el que hispano, sea de aquí o de América o de donde sea, que en algún momento ha dejado a su comunidad un recuerdo, algo, ha hecho algo. Entonces es una cuenta importantísima a la que estamos añadiendo un atlas cronológico que va a ser espectacular
y yo lo recomiendo porque además se pasa muy bien. Es una lectura polifónica de la historia. Han colaborado 500 instituciones de todo tipo y más de 5.000 historiadores. Y entonces tiene unas aplicaciones que se puede ver fácilmente en cualquier tablet o en el ordenador, en que no solamente se puede leer la biografía, sino la biografía está relacionada con otros, con el contexto, 50 años arriba, 50 años abajo. Cuando uno lee varias biografías de esa época, de la época que quiera, se da bien cuenta de cuál es la situación. Es lectura, como digo, polifónica con la que esperamos, además, ponernos con las academias hispanoamericanas y también con Estados Unidos. Muy bien. Y estos lazos, es muy importante, y yo creo que estos lazos, estas relaciones entre los dos países, ellos tienen muchos años de solera, desde el siglo XVIII, y ha tenido altos y bajos en esta historia, pero la relación tiene un porvenir, un futuro muy interesante. Y entonces, con instituciones como la Real Academia de Historia, tenemos algo para aprender de España en este país. Entonces, estoy siempre muy agradecido por lo que usted ha hecho ahí y la institución en sí misma. Invitamos, si vienen a Madrid, tienen las puertas abiertas. Gracias. El edificio es una preciosidad y están ustedes invitados con todo gusto. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen, para todo. Hemos aprendido mucho sobre la presencia española en el momento de la revolución. Los norteamericanos tienen mucho de aprender sobre este tema. La importancia de señores como de Galvez y Saavedra, que es casi desconocido. Y mira, necesitamos una maestra como usted enseñarnos más sobre este tema. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Ha sido educativo, con mucho enriquecimiento y nos da también unas ideas para la plataforma para septiembre, porque con esta situación, con las videoconferencias, estamos ya negociando con los colegios de Nueva York para ya establecer una plataforma digital y vamos a enfocar conferencias, espero que con vuestra ayuda, para las escuelas, sobre todos estos personajes que han sido formidables en establecer lo que es los Estados Unidos. Y estos lazos, como dice Carmen, son apasionantes. Y entre vosotros dos, que sois unas mentes privilegiadas, podremos establecer enlaces con estos profesores y profesoras académicos y personas de la calle que ha realmente establecido un conocimiento moderno sobre la importancia de estas figuras de España y el mundo hispanohablante. Muchísimas gracias, amigos. La próxima vez a Madrid.